Instituto Mexicano del Transporte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por su compañía a este seminario IMT. A continuación, les voy a hablar sobre la utilidad de los datos del certificado de calibración. El contenido de esta presentación es el siguiente. Como primer punto tenemos una breve introducción, seguida por una explicación de la utilidad de los datos del certificado de calibración. Posteriormente les presentaré algunos ejemplos de uso de los datos del certificado de calibración y por último las conclusiones. Bueno, entonces vamos a empezar con la introducción. ¿Qué es la calibración? Bueno, la calibración se define como el conjunto de operaciones que establecen bajo condiciones específicas las relaciones entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento o sistema de medición o los valores representados por una medida materializada y los valores correspondientes de la magnitud realizados por patrones. Bueno, en resumen, la calibración significa utilizar un estándar de medición para determinar la relación entre el valor mostrado por el instrumento de medición y el valor verdadero. Ahora, ¿por qué es importante calibrar los instrumentos de medición? Bueno, es importante calibrar los instrumentos de medición porque con el uso los componentes de los instrumentos sufren desgaste o sus funciones se deterioran poco a poco, lo cual puede llevar a que no midan correctamente y las mediciones empiezan a perder confiabilidad. Y el hecho de que los instrumentos no midan correctamente y que se pueda perder la confiabilidad nos puede llevar a ciertos riesgos. Y entre los riesgos de no calibrar los instrumentos de medición podemos tener pues que los resultados o las mediciones sean incorrectas. Si yo estoy utilizando un instrumento de medición que no esté midiendo correctamente y esta medición puede afectar a mi resultado, entonces yo puedo obtener resultados incorrectos. Esto también, pues como ya lo mencioné, nos puede llevar a tener poca confiabilidad en los resultados que nosotros estamos obteniendo de las pruebas de laboratorio. Y bueno, nosotros al ejecutar pruebas de laboratorio, pues estamos invirtiendo tiempo y trabajo. Si nosotros estamos utilizando instrumentos de medición que no están midiendo correctamente, pues es muy probable que los resultados que nosotros obtengamos no cumplan con las precisiones establecidas en los métodos de prueba y por lo tanto pues se rechaza el resultado. Y esto pues al final se traduce en pérdida de tiempo y de trabajo y también pues en pérdidas económicas porque tenemos que volver a repetir el ensayo. Y otro de los riesgos que podemos también tener por no calibrar los instrumentos, pues es la pérdida de clientes. Si nosotros estamos proporcionando resultados que no son confiables, pues los clientes seguramente van a recurrir a otros laboratorios donde les proporcionan resultados pues que sí sean confiables y además también pues se puede dañar la imagen del laboratorio. Bueno, entrando en el contexto de los sistemas de gestión de calidad bajo las normas ISO 9001, la norma NMXS 17025, bajo estas normas se requiere la calibración de los instrumentos de medición que se utilizan para ejecutar los ensayos para garantizar la confiabilidad de las mediciones. En el caso de los laboratorios de prueba, la acreditación es una herramienta fundamental para garantizar que los resultados del laboratorio son confiables, porque de esta manera se demuestra que cuenta con la competencia técnica para ejecutar las pruebas dentro del alcance de su acreditación y además que es capaz de proporcionar un servicio adecuado a las necesidades de sus clientes. Tanto en la norma ISO 9001 como en la norma NMXS 17025 se establecen requisitos para concernientes a los instrumentos de medición.
En el caso de la norma ISO 9001, en el punto 71.5, recursos de seguimiento y medición, y en particular en el punto 7152, trazabilidad de las mediciones, se menciona que el equipo de medición debe calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales. Mientras que la norma NMX S17025 en el punto 6.4, referente equipamiento, en el subcapítulo 6.4.6, indica que el equipo de medición debe de ser calibrado cuando la exactitud o la incertidumbre de medición afectan a la validez de los resultados informados, cuando se requiere establecer la trazabilidad metrológica de los resultados informados, y en el punto 6.47 el laboratorio menciona que el laboratorio debe establecer un programa de calibración, el cual debe revisar y ajustar según sea necesario para mantener la confianza en el estado de calibración. Bueno, con respecto a la calibración de los instrumentos de medición, en los laboratorios de pruebas se tienen algunas ideas erróneas. Una de ellas es que los instrumentos de medición únicamente se deben calibrar para cumplir con el requisito de la norma ISO 9001 o la 17025, para que cuando venga la auditoría nosotros podamos tener la evidencia de que el instrumento está calibrado. Y bueno, esto no es así. El objetivo de la calibración es conocer el error del instrumento y corregir ese error para nosotros poder obtener mediciones confiables. Otra idea que se tiene es que se deben calibrar todos los instrumentos de medición que se utilizan para ejecutar las pruebas. Y bueno, como se mencionó en el punto anterior, en la norma 17025 establece que únicamente se deben de calibrar los instrumentos de medición que puedan afectar a mi resultado, a la validez de mi resultado. Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto una prueba para determinar el contenido de agua, pues en esta prueba se utiliza una balanza para determinar las masas de la muestra, un horno para secar la muestra. Bueno, en este caso, las masas son las que, a partir de las masas, yo calculo el contenido de agua. Entonces, el instrumento que quizás me puede afectar el resultado mi resultado de prueba, pues es la balanza, ¿sí? Entonces, no necesariamente tengo que calibrar el horno, si utilizo algún, no sé, otro instrumento. Entonces, hay que calibrar únicamente los instrumentos que pueden afectar la validez de mi resultado. Otra idea que se tiene es que los instrumentos se tienen que calibrar anualmente. Generalmente los fabricantes de instrumentos recomiendan una calibración anual. Esta recomendación se puede tomar inicialmente para empezar a calibrar los instrumentos, pero una vez que los instrumentos se han calibrado anualmente durante varios años, estos datos de calibraciones anuales pueden ser tomados para considerados para determinar los periodos de calibración adecuados para el instrumento, como lo vamos a ver más adelante. Y bueno, también la razón de calibrarlo anualmente algunas veces es porque técnicamente a lo mejor puede ser lo mejor, porque pues se conoce constantemente el error del instrumento, pero bueno, económicamente pues no puede ser lo mejor, ¿no? Porque finalmente calibrar los instrumentos pues implica un gasto, y si yo tengo, no sé, varias balanzas, varias celdas de carga, varios termómetros, pues finalmente el costo de mi calibración pues es considerable. Entonces, pues no es lo más recomendable estar calibrando anualmente todos los instrumentos de calibración. Y otra de las ideas que se tiene es que pues cualquier persona puede ser responsable del control y programación de la calibración de los instrumentos de medición. Y bueno, pues esto no es lo recomendable.
La persona encargada de programar la calibración de los instrumentos, del control de los instrumentos, debe de conocer los métodos de prueba, los métodos de prueba para determinar pues cuáles son los instrumentos que se requieren para ejecutar esas pruebas, qué precisión, qué rango. Esa persona también debe de tener conocimientos o debe de conocer si es que estamos trabajando bajo un esquema de sistema de gestión de la calidad de acuerdo con la norma ISO 9001 o con la 17025, pues también debe de conocer estas normas. Además de esto, también la persona responsable de programar las calibraciones de los instrumentos debe tener conocimientos básicos de metrología para poder determinar los periodos adecuados de calibración de los instrumentos y poder elaborar un programa de calibración pues adecuado a las necesidades del laboratorio. Bueno, entonces, ¿qué es el certificado de calibración? El certificado de calibración es un documento que contiene los resultados de la calibración de un instrumento y sirve como evidencia para demostrar que el instrumento está calibrado. Aquí se presenta un informe de calibración. La información que contiene este informe es la lectura del patrón, la lectura del instrumento bajo calibración, el error de la medición, que es la diferencia de la lectura del patrón menos la lectura del instrumento bajo calibración, y la incertidumbre de medida asociada a esa medición, que es la duda que se tiene de la medición y que indica el intervalo de medición en el cual se puede encontrar el valor correcto. Además de estos datos, el certificado de calibración también contiene lo que es la trazabilidad de la medición. Esta trazabilidad es a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones, de una cadena ininterrumpida a patrones nacionales de comparaciones. Aquí tenemos nosotros el instrumento que se va a calibrar. Este instrumento que se va a calibrar es calibrado con un patrón de trabajo del laboratorio de calibración, y este a su vez es calibrado por un patrón de referencia del laboratorio de calibración, y este patrón de referencia a su vez es calibrado por el patrón nacional que se encuentra en el CENAM. Entonces, de esta manera se demuestra lo que es la trazabilidad de la medición del instrumento. Bueno, ¿para qué me sirven estos datos que contiene el certificado de calibración? Bueno, el primer uso que nosotros damos a los datos que contienen el certificado de calibración, pues es para corregir el error de la medición. Si nosotros estamos calibrando instrumentos de medición y no corregimos el error, pues no tiene sentido calibrar esos instrumentos, únicamente se están desperdiciando recursos. Otro uso que se le da a los datos del certificado de calibración, pues es para conocer la incertidumbre de la calibración del instrumento. Nosotros, al ejecutar pruebas de laboratorio, también tenemos que reportar la incertidumbre asociada a nuestro resultado de prueba. Y para poder nosotros calcular la incertidumbre asociada a nuestro resultado de prueba, tenemos que considerar la incertidumbre de la calibración del instrumento que estamos utilizando para ejecutar la prueba, la incertidumbre debido al operador, la incertidumbre debido a las condiciones ambientales que prevalecen durante el ensayo. Bueno, otro uso que se le puede dar también a esos datos, como ya lo mencioné, pues es para demostrar la trazabilidad de la medición a patrones nacionales. El siguiente uso pues tiene que ver con la evidencia de calibración, que es principalmente el uso que se le da al certificado de calibración, ¿no? Mostrarlo como evidencia de que el instrumento está calibrado para cumplir con uno de los requisitos de la norma 17025 o de la ISO 9001. Bueno, ¿para qué otras cosas podemos utilizar los datos? Bueno, para determinar si el instrumento de medición es óptimo para realizar mediciones
y también para determinar los intervalos de calibración de los instrumentos de medición. En estos dos últimos puntos es en lo que me voy a enfocar en los siguientes diapositivas y en las que voy a presentar algunos ejemplos. Bueno, vamos a considerar primero cómo usar los datos del certificado de calibración para determinar si un instrumento de medición es óptimo para realizar mediciones. En las pruebas del área de geotecnia de mezclas asfálticas de asfalto, los principales instrumentos de medición que se utilizan son las balanzas, los hornos, los termómetros, las celdas de carga y los transductores de desplazamiento conocidos como LVDT. En lo que se refiere en particular en las pruebas de agregados y suelos se utilizan principalmente las balanzas y hornos. En el caso de las pruebas de asfaltos, principalmente los termómetros. En el caso de las pruebas mecánicas para determinar, por ejemplo, como la resistencia a compresión del concreto o para determinar la deformación permanente de la mezcla o para determinar la resistencia a la tensión indirecta de la mezcla, pues se utilizan las celdas de carga. Y en el caso de pruebas mecánicas ya más especializadas, como por ejemplo la prueba de módulo dinámico o la prueba de fatiga en mezclas asfálticas o la prueba de módulo de resiliencia en suelos y mezclas asfálticas, se utilizan tanto celdas de carga como transductores de desplazamiento LVDTs. Y las normas bajo las cuales se ejecutan los ensayos pues son de acuerdo con las normas ACTM, bajo la normativa AASHTO o las de la Secretaría. En estas normas se indica el equipo que se tiene que utilizar para ejecutar los ensayos, la precisión o la resolución que deben de tener estos instrumentos de medición. Se indica también la masa de la muestra a ensayar, entre otras cosas. Bueno, en el caso de las pruebas que se realizan a los agregados para utilizarse en la elaboración de mezcla asfáltica y en el caso de las pruebas en mezclas asfálticas, uno de los principales instrumentos que se utiliza es la balanza. Aquí en la tabla de la izquierda tenemos lo que son todas las pruebas que se ejecutan para determinar la calidad del agregado que se va a usar en mezcla asfáltica y en la gráfica de la derecha, y en la tabla de la derecha tenemos las pruebas que se ejecutan en la mezcla asfáltica. Aquí en estas tablas se indica la norma bajo las cuales se ejecutan estos métodos de prueba, la resolución requerida para la balanza que se debe emplear y el rango de trabajo en el que vamos nosotros a trabajar, que es básicamente las masas de la muestra a ensayar. Aquí en estas tablas podemos ver que en la mayoría o en todas las pruebas, a excepción de la de azul de metileno, pues la resolución mínima de la balanza a utilizar es de 0.1 gramo y la resolución máxima es de 5 gramos. Y el rango de trabajo es de 50 gramos, que es el mínimo, al máximo, que son 15,000 gramos. Esto quiere decir que nosotros podemos ejecutar todas estas pruebas, a excepción de la de azul de metileno, con una balanza, con una capacidad de 15,000 gramos y una resolución de 0.1 gramo. Bueno, entonces vamos a considerar una balanza con una capacidad de 16,000 gramos y una resolución de 0.1 gramos. Esta balanza se utiliza para ejecutar las siguientes pruebas: la de gravedad específica de la mezcla asfáltica compactada absorbente, gravedad específica de la mezcla asfáltica compactada no absorbente, gravedad específica teórica máxima, susceptibilidad a la humedad y la gravedad específica del agregado grueso. En estas normas de la ACTM se indica que la balanza a utilizar para ejecutar estas pruebas debe cumplir
con los requisitos de la especificación D4753 y debe ser una balanza y se debe utilizar una balanza clase GP2. Bueno, mi rango de medición de esta balanza es de 16,000 gramos, el rango de trabajo es de 500 a 6,000 gramos, de acuerdo a lo mostrado en las tablas anteriores, y la resolución es de 0.1 gramo. Aquí en la tabla se presentan lo que son los datos de las calibraciones anuales que se le han realizado a la balanza. Se presenta el error del instrumento con su incertidumbre asociada. Y lo indicado, sombreado en verde, indica el rango de trabajo de este instrumento. Aquí, como se puede ver, la balanza a lo largo de los años no ha presentado error. ¿Sí? Bueno, entonces, para poder yo determinar si un instrumento es apropiado para realizar mediciones, necesito conocer lo que es el error de la medición, el cual yo lo obtengo del certificado de calibración, la incertidumbre asociada a la medición, el cual también lo obtengo del certificado de calibración, y el error máximo tolerado del instrumento o la tolerancia. Este error máximo tolerado o tolerancia es definido por el fabricante del instrumento, a veces viene reportado en el informe de calibración o se puede tomar de la normativa técnica referente a este instrumento. En el caso de las pruebas de geotecnia, como ya lo mencioné, en las normas ACTM especifica que la balanza debe cumplir con los requerimientos de la norma ASTM D4753, que es esta que se menciona aquí. Bueno, en esta norma las balanzas se clasifican en cinco clases: clase GP1, GP2, GP5, GP10 y GP100. Y esta clasificación es con base a la resolución de la balanza. Y en esta norma se especifican o se establecen la tolerancia o el error máximo permitido para ese instrumento. En el caso de una balanza clase GP2, la tolerancia permitida es la indicada en esta columna. Para masas menores a 200 gramos, el error máximo tolerado es de más o menos 0.2 gramos. Para masas mayores o iguales a 200 gramos, el error máximo tolerado es de más o menos 0.1% con respecto a la masa de prueba. Sí, entonces, considerando estos datos, nosotros elaboramos esta gráfica. En esta gráfica, nosotros tenemos lo que es la carga de prueba o la masa de prueba y el error con su incertidumbre asociada. Y además también tenemos lo que es el error máximo tolerado o la tolerancia para este instrumento. Aquí tenemos graficado lo que son cada uno de los puntos que se han calibrado en los diferentes años. Y como podemos ver, y como ya se vio en las tablas, pues este instrumento no tiene error. Aquí está incluida el error junto con su incertidumbre, nada más que la incertidumbre es tan pequeña que no se alcanza a ver. Y bueno, de esta gráfica lo que podemos ver pues es que el instrumento es estable, es decir, que conserva su comportamiento con el tiempo bajo las mismas condiciones de trabajo, ¿sí? Es decir, los errores son los mismos con el tiempo. Y además que las mediciones que se realizan con este instrumento se encuentran dentro de las tolerancias permitidas para el instrumento, incluyendo su incertidumbre asociada. Esto nos indica pues que el instrumento es adecuado para realizar mediciones en estas pruebas. Ahora, por su parte, los laboratorios de metrología toman como referencia la norma NOM SCFI 010-94
instrumentos de medición, instrumentos para pesar de funcionamiento no automático, requisitos técnicos y metrológicos como referencia para clasificar las balanzas y para realizar la calibración de las balanzas. En esta norma, las balanzas se clasifican en 4 categorías, que es la primera, que es la especial o clase 1, la segunda, que es la clase 2 o fina, en clase media, clase 3 o media y clase 4 u ordinaria. Esta clasificación la hacen con base en la división de la escala de verificación y en el número de divisiones de la escala de verificación. Y para el caso, en esta norma también se especifican o se establecen los errores máximos permitidos para las balanzas. En el caso de una balanza clase 2, que con base a esta norma, la balanza que estamos considerando se clasifica como clase 2, para este tipo de balanzas el error máximo tolerado es el indicado aquí en la tabla. Para una balanza nueva, el error máximo tolerado es de más menos 0.5E, más menos 1.0E, más menos 1.5E, y para una balanza en servicio es el doble de ese error, que en este caso nosotros el error que vamos a considerar es el que corresponde a una balanza en servicio, porque esta balanza pues ya ha estado en servicio durante varios años. Y bueno, este error depende de la masa de prueba. Entonces, para masas de 0 a 1000 gramos es de más menos 1.0E. Para masas de prueba de 500 a 2000, perdón, de 1000 a 2000 es más menos 2.0E. Y para masas de prueba de 2000 a 5000 es de más menos 3.0E. En este caso, el valor de E para esta balanza es igual a 0.2 gramos. Entonces, considerando esto que está indicado en la norma NOM 010, nosotros podemos elaborar la gráfica mostrada a la derecha. Aquí también tenemos lo que son los errores del instrumento con su incertidumbre asociada y el error máximo tolerado de acuerdo con esta norma. Aquí ya sí se ve lo que es la incertidumbre asociada a cada uno de los puntos calibrados, porque como puede verse, el error máximo tolerado es más pequeño que el error máximo tolerado en la norma ASTM, ¿sí? Y aunque el error máximo tolerado en esta norma es menor, pues aún así todas las mediciones que se realizan con el instrumento quedan dentro de este error y por lo tanto las mediciones que está haciendo el instrumento son confiables, son correctas. Por lo tanto, este instrumento, de acuerdo con esta norma, pues también es adecuado para realizar mediciones. Aquí es importante mencionar que, bueno, nosotros la norma que debemos de considerar para determinar el error máximo del instrumento es la norma ASTM de 4753. Bueno, eso fue un ejemplo de una balanza. Ahora vamos a ver un ejemplo de un termómetro. En el caso de las pruebas en mezclas asfálticas, pues uno de los instrumentos que más se utilizan es el termómetro. En este caso vamos a considerar un termómetro infrarrojo, que es el que se utiliza para la preparación y compactación de especímenes de mezcla asfáltica en caliente por medio del compactador giratorio de acuerdo con la norma ASTM D6925. En esta norma, en el punto 5.4, nos dice que tenemos que utilizar un termómetro de líquido en vidrio calibrado con un rango apropiado, con subdivisiones de 0.1 grado centígrado o 0.1 grado centígrados o 0.2 grados centígrados.
O alternativamente podemos usar otro, como por ejemplo un termómetro de resistencia de platino de igual o mejor resolución. En este caso vamos a considerar un termómetro infrarrojo. Bueno, el rango de medición de este instrumento es de menos 30 a 500 grados centígrados y la resolución es de 0.1 grados centígrados. El rango de trabajo considerado para este instrumento es de 130 a 150 grados centígrados. Las temperaturas de mezclado y compactación de la mezcla de un asfalto convencional oscilan entre los 130 a los 150 grados centígrados, entonces vamos a considerar ese rango de trabajo. Y el error máximo tolerado para el instrumento es de más o menos 1.5% de la lectura o más o menos 1.5 grados centígrados, el que sea mayor de los dos. Y este error se indica en el certificado de calibración del instrumento, pero básicamente este error es el indicado por el fabricante del instrumento. Bueno, para este tipo de instrumentos se calibran a ciertas distancias, entonces hay que considerar que cada vez que se mande a calibrar el instrumento, se tiene que calibrar a la misma distancia, porque dependiendo de la distancia de calibración, pues es el error o el error del instrumento depende de la distancia de calibración. En la tabla de acá de la izquierda, tenemos lo que son los datos de las calibraciones del instrumento. Estas calibraciones se realizaron en el 2018, en el 2019, se presentan lo que son el error y su incertidumbre asociada, y lo indicado, lo sombreado en verde, pues es el rango de trabajo del instrumento. Con estos datos y con el error máximo tolerado, nuevamente elaboramos nuestra gráfica para determinar si el instrumento es adecuado para realizar mediciones. Aquí podemos ver que, por ejemplo, las mediciones o los datos de calibración del 2018 se encuentran dentro de la tolerancia permitida, incluyendo la incertidumbre de la medición de esas mediciones. Pero las calibraciones correspondientes al 2019 ya se salen de la tolerancia permitida. En el rango de trabajo, que es de 130 a 150 grados, las mediciones se encuentran fuera del rango permitido, incluyendo su incertidumbre. ¿Esto qué nos indica? Pues que el instrumento no es adecuado para realizar mediciones. Pero aquí tenemos dos alternativas. Una es, si ya no tenemos otro instrumento más que este para realizar mediciones, pues una es aplicar o corregir el error y seguir usando el instrumento. O la otra es descontinuar el uso del instrumento y sustituirlo por uno nuevo, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos utilizando el instrumento, corregimos el error, eso es válido, pero seguramente debido a que este instrumento presenta una deriva considerable, pues seguramente se va a requerir que se esté calibrando frecuentemente. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, esos fueron los ejemplos con respecto a cómo utilizar los datos del certificado de calibración para determinar si un instrumento es adecuado para realizar mediciones. Ahora vamos a ver ejemplos de cómo utilizar los datos del certificado de calibración para determinar los intervalos de calibración apropiados para esos instrumentos. Bueno, el objetivo de determinar intervalos apropiados de calibración es mantener al mínimo el riesgo de estar fuera de tolerancia y también mantener al mínimo los costos de calibración de acuerdo con un tiempo máximo de calibración. Y bueno, para determinar los intervalos de calibración apropiados existen varias herramientas y métodos estadísticos. Estos son, por ejemplo, el ajuste automático en escalera, la carta de control, tiempo calendario, el tiempo en uso, la prueba de caja negra, la aproximación estadística y la regresión lineal.
Yo me voy a enfocar a lo que es la carta de control tiempo calendario. Voy a presentar algunos ejemplos para determinar los intervalos de calibración con base en esta herramienta. Bueno, vamos a considerar nuevamente la balanza de 16,000 gramos de capacidad y de resolución de 0.1 gramos. Y para nosotros poder determinar los intervalos de calibración de un instrumento, requerimos conocer el error del instrumento, la incertidumbre, para nosotros poder calcular la deriva del instrumento y con base a la deriva y la tolerancia o el error máximo del instrumento, nosotros poder determinar el intervalo de calibración. Aquí en la tabla tenemos nuevamente los datos de la calibración del instrumento. Los datos a considerar para determinar los intervalos de calibración son los de las dos últimas calibraciones. Entonces, aquí tenemos las calibraciones correspondientes al 2017 y las calibraciones correspondientes al 2019. Nosotros lo que tenemos que hacer pues es calcular la diferencia máxima de los errores del instrumento con su incertidumbre asociada para la última calibración y la penúltima calibración. Calculamos también lo que es el tiempo transcurrido entre una calibración y otra, y con la diferencia máxima de los errores y el tiempo transcurrido nosotros calculamos la deriva, ¿sí? Donde la deriva es la variación del error del instrumento con el tiempo. La tolerancia, pues nosotros en este caso se considera la tolerancia o el error máximo tolerado definido o establecido en la norma ASTM de 4753, y estos son los valores definidos. Con estos datos de la deriva y la tolerancia se calcula lo que es el intervalo de calibración para cada uno de los puntos de calibración realizados. Aquí los valores sombreados en verde corresponden al rango de trabajo del instrumento que ya he venido comentando, y bueno, aquí se puede ver que existen diferentes periodos o intervalos de calibración. El más bajo o el mínimo corresponde a 3.5 años y el máximo a 34.2 años. Entonces nosotros debemos definir un periodo de calibración considerando el intervalo mínimo de calibración. Entonces, para el caso de esta balanza, el intervalo de calibración es igual a 3.5 años, considerando la incertidumbre asociada a la medición. Puede ser conveniente no considerar la incertidumbre, pues debido a que realmente mi instrumento no tiene un error o no presenta error. En ese caso de que yo no considere la incertidumbre asociada a la medición, entonces el periodo o el intervalo de calibración para este instrumento pues es indefinido, porque aquí me quedaría 0, entonces es indefinido, ¿no? En este caso pues yo establecería un periodo de calibración adecuado a lo que yo considere adecuado. Bueno, ahora si consideramos la norma 01094, la NOM 01094, bueno, aquí los datos son los mismos, lo único que cambia pues es el error máximo tolerado o la tolerancia. En este caso, pues el error máximo tolerado que se considera es el establecido en la NOM 01094. Y para esta balanza, de acuerdo con la NOM, con los errores máximos tolerados de la NOM 010, el intervalo de calibración para esta balanza sería de 1.4 años. Y al igual que en el ejemplo anterior, si no consideramos la incertidumbre asociada a la medición, pues el intervalo de calibración es indefinido. Entonces, dependiendo
de qué normas se esté considerando para determinar el periodo de calibración del instrumento, pues es el intervalo de calibración que yo puedo determinar para ese instrumento. Ahora, vamos a considerar como otro ejemplo el termómetro infrarrojo que les comenté anteriormente. Aquí se presenta lo que son los datos de las dos últimas calibraciones del instrumento. Aquí se presenta lo que es la deriva, la tolerancia, de acuerdo a lo especificado o lo indicado en el certificado de calibración. Y bueno, para este instrumento, mi intervalo de calibración calculado corresponde el mínimo a 4.8 meses para el rango de trabajo del instrumento. Si nosotros, esto es considerando la incertidumbre de medida, considerando la incertidumbre de la medición. Si nosotros no consideramos la incertidumbre de la medición, entonces el intervalo de calibración calculado para este instrumento es de 8.5 meses. ¿Sí? Entonces, como les comenté anteriormente, este termómetro lo podemos seguir utilizando, corrigiendo el error, pero se va a requerir estarlo calibrando cada 5 meses si nosotros consideramos la incertidumbre, o cada 9 meses si no la consideramos. Esto pues obviamente a lo mejor lo que nos indica es que es más conveniente, dependiendo del costo de la calibración del instrumento, el descontinuar el uso de este instrumento o seguir utilizándolo. Eso pues ya lo define el responsable de los instrumentos de medición. Bueno, entonces como conclusiones tenemos que los datos contenidos en el certificado de calibración son de gran utilidad para determinar si el instrumento de medición es óptimo para realizar mediciones, para conocer su comportamiento metrológico con el tiempo, es decir, si es estable, y así como para determinar el intervalo de calibración adecuado. Otra de las conclusiones es que es necesario considerar el error máximo tolerado o tolerancia apropiada al uso del instrumento, debido a que este factor impacta de manera importante en la determinación del intervalo de calibración del instrumento. Y al determinar el intervalo de calibración de un instrumento, deben tomarse en cuenta el uso, el rango de trabajo y, si se considera conveniente, la incertidumbre de medida del instrumento. Otra de las conclusiones es que el personal responsable del control o de elaborar el programa de calibración de los instrumentos de medición debe contar con conocimientos básicos de metrología, de normas de calidad, como por ejemplo la ISO 9001, la 17025, si es que estamos trabajando bajo un sistema de gestión de la calidad. Debe conocer los métodos de prueba de los ensayos que se ejecutan en el laboratorio. Y bueno, por último, la carta de control tiempo calendario es una herramienta sencilla y útil para determinar el intervalo de calibración de los instrumentos de medición, y además nos permite optimizar los recursos destinados a la calibración. Si yo, por ejemplo, acostumbro anualmente mandar calibrar todos mis instrumentos de medición, puede ser que a lo mejor el costo de mi calibración sea, no sé, vamos a decir 200,000 pesos, pero si yo determino de manera apropiada los intervalos de calibración de mis instrumentos de medición a través de, por ejemplo, de estas herramientas como la carta de control, puede ser que yo reduzca esos costos de calibración de 200,000 a 50,000 pesos, ¿sí? Entonces, pues esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Y para cualquier comentario estoy a sus órdenes en mi correo electrónico, que es mflores@imt.mx. Gracias. Instituto Mexicano del Transporte.